Quiero dar la bienvenida a los que nos puedan estar viendo este video a partir de ahora. Queremos bendecir tu vida también. Y lo que vas a escuchar allí seguramente es algo que de un modo u otro, con algunas de las palabras que veamos, va a llegar a tu corazón. Les decía, y lo decía anoche también, que ha sido una semana marcada por los casamientos. La verdad que el fin de semana pasado tuvimos el casamiento de nuestra primera sobrina, pasamos un tiempo muy emotivo por todo lo que significaba. Me tocó a mí estar en la ceremonia y ella se casaba, que fue la que trajo los anillos cuando con Sonia y yo nos casamos. Así que es como una continuidad natural muy hermosa de todo lo vivido, ¿no? Y ayer, bueno, algo más que emotivo, tremendo, testimonial. Realmente lo que vivimos fue un tiempo muy, muy lindo anoche en familia, acompañando a la familia Castillo en todo este tiempo tan Benítez, también en este tiempo tan especial, en este año tan duro, tan particular que les ha tocado vivir, poder cerrar el año con este corolario, con esta bendición, con todo lo que escuchamos ayer, que fue tan lindo y tan hermoso. Nos bendijo mucho, ¿no? Pablo, Charo, lo de anoche, hemos salido, todos los que estuvimos presentes, nos fuimos bendecidos. Y bueno, sigamos hablando de casamientos, ¿qué les parece? Vamos a Juan capítulo 2, Dios de pactos. Este es un pasaje, el de las bodas de Caná, Juan 2, 1, que alguna vez lo he usado en casamientos, quizá Anabel se acuerda que lo usé en el de ella. Es un tiempo muy particular que le toca vivir a Jesús. Juan capítulo 2. ¿Y por qué digo que es un tiempo particular? El relato de Juan 2, de las bodas de Caná, solo está en el Evangelio de Juan. Y uno dice, Juan tenía la misión, dada por Dios, de escribir un evangelio diferente. No distinto en su contenido, porque los evangelios, los 4 evangelios hablan de Jesús y de lo que Él es, pero sí con una perspectiva diferente. Siempre lo digo y no me canso de repetirlo, que el evangelio de Juan es un evangelio que se escribe a una iglesia antigua, una iglesia que ya tiene 70 años de vida. Los que eran, siempre uso la misma frase porque es muy gráfica, los nenes que correteaban entre las sillas, si es que había, de las iglesias, hoy son ancianos, hoy son mayores. Juan le está escribiendo a gente que conoce el evangelio desde antes de que pudieran tener memoria. Le está escribiendo a gente de 50, 60 años de vida cristiana. Entonces, ¿qué nuevo le van a contar? El 80% del evangelio de Juan es novedoso, ¿no? No estaba escrito en los otros evangelios, ¿no? Por eso el evangelio de Juan es tan particular. Son primicias para muchas de la iglesia, lo que el evangelio de Juan dice. Y entre las cosas que Juan tenía que rescatar está este casamiento, que es el primer milagro que hace Jesús. Así que vamos a leerlo juntos. Al tercer día, Juan 2:1, estoy leyendo, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, que era una localidad cercana donde Jesús se había criado, que era Nazaret. Y estaba allí la madre de Jesús, ¿no? María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora de las tinajas y llévenlo al maestresala, que era el, digamos, ¿cómo le dicen hoy? El wedding planner. Hoy usan todas palabras complicadas, ¿viste? Pero era el que administraba el casamiento, ¿no? Como el mayordomo. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, lo llama al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior. Pero tú, le dice, reservaste el buen vino para ahora. Este principio de señales
hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. A mí es un pasaje que me encanta porque es lo antirreligioso. ¿Por qué digo que es lo antirreligioso? Me encanta este pasaje. Porque, a ver, si usted hubiera tenido la oportunidad de ser Jesús y le hubieran dicho, bueno, ¿con qué milagro arrancamos? Pues tenemos que arrancar con un milagro. Y usted que hubiera dicho, bueno, vamos a convocar las multitudes, ¿no? Y ahí, en una noche embravecida frente al mar de Galilea, yo me voy a parar en una barca y le voy a decir al viento, calla, enmudece. Y se va a hacer todo un mar de tranquilidad, como efectivamente pasó. Hubo muy pocos para presenciarlo, pero pasó. Porque los grandes milagros de Jesús los presenciaron poca gente, porque el objetivo de Él no era que creyeran en Él por los milagros. Pero Jesús elige este momento, ¿no? Y a mí me causa hasta un poco de gracia, no lo puedo negar, que realmente el Señor haya elegido este momento para su presentación en sociedad. Y con este milagro, porque uno dice, bueno, el milagro tiene que tener siempre un propósito supereminente. O resucitar a un muerto, o sanar a un leproso, o dar vista a un ciego, o calmar una tormenta, ¿no? O sea, realmente uno dice, bueno, el milagro está reservado para las grandes ligas, ¿no? A nadie se le ocurriría hacer lo que hizo María, ir a Jesús para decirle, mirá, no tienen vino. A ver, tenemos que separar el tema de la bebida, ¿no? O sea, el problema no está en el vino, el problema está en la cultura. Por ahí, si ustedes quieren ver algo más gráfico, por supuesto un poco cinematografiado, pero útil para ver la cultura judía, esta parte en The Chosen está muy bien graficada, las bodas de Caná, como el colorido que tenían estas fiestas. Eran fiestas que duraban varios días. Las bodas duraban varios días. ¿Por qué? Porque se esperaban parientes de lejos. Y normalmente duraban 2, 3, 4 días o más. Cuanto más pudiente era la familia, más duraba el casamiento. Porque a veces venían de muy lejos a las bodas. Y los hospedaban, los que venían de lejos eran hospedados y eran recibidos. El vino tenía un valor casi simbólico en esta época. No era solo la bebida. El vino representaba en algún sentido el cariño o el amor con que el anfitrión recibía a la gente. No se olviden que era la bebida popular de estos pueblos, ¿no? El vino, el aceite, las aceitunas, los higos, el trigo, eran todas la usanza culinaria propia de la época. Entonces el vino representaba la cordialidad, representaba el recibir al invitado de una manera socialmente aceptable. Entonces se servía el vino como manera de bienvenida. El que se hubieran quedado sin vino representaba una descortesía muy grande hacia los invitados. No era que no hubiera vino para tomar o que todos estuvieran borrachos y quisieran seguir tomando vino. No, no, no. El problema era la descortesía, era un problema cultural, era un problema de afrenta. Si venía un invitado y no había vino, se tomaba como una afrenta social, como alguien que no quería ser recibido por el anfitrión. Y podía llegar a generar divisiones y problemas familiares bastante severos, porque era una costumbre cultural, local, que tenía mucho peso. Ahora, lo primero que quiero acá destacar, y acá quiero ir entrando en el punto que tiene que ver con Dios de pactos, ¿no? Porque el tema que le puse a esto es Dios de pactos. Y le puse Dios de pactos, como esa canción de Marcos Witt, porque el matrimonio es un pacto. Y lo dijimos anoche y lo recordamos, ¿no? Es un pacto. Es un pacto donde Dios está presente. Y por eso qué bueno recordar nuestro pacto con Dios a través de un pacto que refleja en figura ese pacto que tenemos con Dios. Porque la unión entre Cristo y la iglesia es comparada a la unión entre la esposa y el esposo, ¿no? En la Biblia está esta figura. La unión entre la iglesia, como representada en la mujer, y Cristo representado en el varón, es algo que representa figurativamente esa unidad. Y en los dos casos está el pacto. En el pacto matrimonial, como escuchábamos anoche, es la mujer y el hombre y la mujer que pactan con Dios
una unidad. Ahora, ese pacto se refleja también en el pacto que nosotros tenemos con Dios. Y en ese pacto que tenemos nosotros con Dios están representados algunos de los elementos que están en esta figura. Porque Jesús es invitado a las bodas, Jesús y sus discípulos. ¿Y Jesús qué hace? Va. Y uno dice, ¿no había leprosos que sanar? ¿No había ciegos a los que darle la vista? ¿No había una mejor inversión de ese milagro que convertir el agua en vino? ¿No había una mejor manera de invertir ese poder? Y yo quiero decirte algo que para mí es lo primero que me refleja esta historia. Jesús no viene a nuestras vidas a arruinar el festejo, viene precisamente a potenciarlo. Porque la religión nos ha mostrado a un Cristo triste. La religión nos ha mostrado a un Dios aburrido. La religión nos ha mostrado a un Dios muerto, a un Dios de cara amarga, que frunce el ceño toda vez que hablamos de diversión y de alegría. Y nada más lejos de nuestro Dios, que es el inventor de la alegría. No te olvides que Dios inventó la sonrisa. Y el único animal que sonríe a conciencia es el ser humano. Los demás animales hacen muecas, pero el único capaz de sonreír y de reír es el ser humano. Dios inventó la risa. Es más, Proverbios dice que la risa es sanidad. Y los médicos han demostrado que la cantidad de músculos que se movilizan durante la risa y la liberación de endorfinas, que son hormonas de las cuales toma su estructura química la cocaína, ni más ni menos, produce un estado de alegría y de euforia natural, biológico, natural, que la risa hace bien. Había un antiguo capítulo en las viejas selecciones, que alguno más viejo que yo se acordará, que se llamaba La risa, remedio infalible. Así se llamaba este capítulo en selecciones. La risa, el reírse, el disfrutar, es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Dice la Biblia que Dios ha hecho todas las cosas para que las disfrutemos. Por eso cuando hoy Sonia dijo que recordamos cosas lindas y se suman las cosas tristes también, por supuesto. ¿Por qué? Porque aunque Dios viene a alegrar nuestra fiesta, a veces no somos conscientes. Yo imagino cuántas horas han pasado en esta boda donde Jesús ni siquiera tenía presencia, ¿no? Estaba ahí con sus discípulos, participando como un invitado más. Y quizás Dios en tu vida es uno más. Forma parte de tu anécdota, de tu historia, como podría ser un familiar, un amigo, o en el peor de los casos, el televisor a donde ves Netflix cuando tenés ganas. Dios puede representar esa suerte de estatuilla, esa suerte de presencia insignificante que representó Jesús acá. Porque cada cual estaba divirtiéndose y la estaba pasando bien, y Jesús pasaba inadvertido acá. Qué tremendo es que Dios pase inadvertido en nuestras fiestas. Qué bueno sería que en todo momento, en todo festejo, en toda alegría, seamos conscientes que Dios está ahí, alegrándose al lado nuestro. Y qué bueno sería que nosotros como cristianos seamos los primeros en disfrutar, porque Dios es el inventor de la alegría. Pero llegó un momento en que falta el vino. Y el faltar el vino me habla a mí de cuando falta el recurso humano. Y ese recurso humano, tarde o temprano, falta en nuestras vidas. Porque alguien se enferma, porque hay un trabajo que se va, porque hay un proyecto que se frustra, porque hay un matrimonio que se rompe. En algún momento falta el vino. En algún momento eso que representaba la alegría, la unidad, el corazón mismo del festejo social de la época, eso falta. Y a lo mejor lo que a través de las redes hoy se presenta como el sumum de la alegría, en esa época era el vino, no había redes sociales, pero lo que todos veían con buenos ojos como motivo de alegría era el vino en una fiesta. Hoy de golpe tu fiesta se termina. Y hoy quizás llegás en esta mañana acá
sin vino en tu vida, sin razones para alegrarte, sin razones para ser feliz, sin razones para aplaudir y hasta a veces sin razones para dar gracias a Dios. A veces nuestras vidas llegan cuando ya no hay vino. Ayer escuchamos un testimonio de esto, justamente en el casamiento. Vidas que llegan a Dios cuando todo lo demás ya se ha terminado, cuando ya no hay vino, cuando ya no queda nada. Y lamentablemente los seres humanos suelen ir a Dios cuando ya se han agotado todos los recursos. Y por eso yo anoche le decía a los adolescentes y jóvenes presentes que piensen qué importante es prevenir, qué importante es no tener que llegar a Dios cuando ya no hay vino. Pero Dios siempre está. Y dice que la madre de Jesús, María, le dice, no tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? El mujer suena muy duro en castellano, pero es una expresión muy amorosa en el hebreo. Jesús no está poniendo una contraposición hacia María, al contrario, está mostrando amor, es una expresión dulce. ¿Qué tienes conmigo? Todavía no ha venido mi hora. Claro, técnicamente hablando, no era el momento en que Jesús tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿sabés qué pasa? La madre le dice a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Y esto es algo importante en tu vida y en la mía. Dios, escucha bien esto, Dios está dispuesto a modificar el programa si esa modificación del programa es para ayudarte. Dios está dispuesto a modificar el programa si esa modificación en el programa es para ayudarte. Y para los que no me creen, les invito a repasar cuántas veces las intervenciones intempestivas de personas en el testimonio público de Jesús interrumpió lo que Jesús estaba haciendo. Jesús iba a sanar a la hija del principal de la sinagoga cuando una mujer tocó su manto. Y eso llevó a que la chica muriera. Después la resucita. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús interrumpe su camino? ¿Qué pasa cuando en medio de su proyecto, de lo que está planeado, hay una interrupción que requiere la atención de Dios? Qué bueno es que vos pienses en esta mañana que una necesidad, por pequeña que sea, cuando es necesidad, atrae la atención de Dios para tu vida. Es muy importante entender eso. Pues Jesús le podría haber dicho, yo no voy a gastar un milagro en convertir el agua en vino. No, no lo voy a gastar. No lo voy a hacer. Tengo una misión más. No quiero que se conozca que yo pasé a la popularidad por haber transformado el agua en vino. No vende bien esto. No quiero que aparezca esto en Instagram. No quiero que aparezca esta figura. Quiero ser conocido de otra manera. Sin embargo, ¿qué vio Jesús? Vio que había tristeza. ¿Había alguna enfermedad? No. ¿Alguien se había muerto? No. ¿Había algún ciego? No. ¿Había algún paralítico? No. Sin embargo, Jesús fue a atender la necesidad de un matrimonio que iba a ver con suma angustia que el momento más feliz de sus vidas iba a quedar arruinado por un fenómeno meramente social. Y Jesús va e interviene. Quizás tu problema te parezca insignificante en esta mañana. Quizás el rollo con el que venís, vos escuchás y decís, no, pero frente a lo que estoy escuchando que pasa en Rosario, o las muertes por narcotráfico, lo mío es insignificante. Déjame decirte con todo el respaldo que hay en la palabra de Dios, que para Dios no hay necesidades pequeñas y grandes, hay necesidades. Y Dios está para atender a las necesidades auténticas, no a los caprichos, a las necesidades. Y no, Dios no busca que vos, porque siempre va a haber una necesidad más importante que la tuya. Siempre hay alguien que tiene algo más grave que lo que nosotros tenemos, siempre. Siempre hay alguien que la está pasando peor que lo que la estamos pasando nosotros. Si ese fuera el parámetro, Dios solo actuaría en las catástrofes. Y no es así. No es así. Dios es capaz de
atender a las necesidades más insignificantes. La primera oración que yo tengo memoria en mi vida ocurrió al costado de la Ruta 9. Yo era muy chiquito, no me puedo acordar exactamente la edad, pero a mí me habían regalado una medallita, me acuerdo que tenía la cinta argentina y el símbolo argentino, y a mí me encantaba esa medallita que me habían regalado. Lo que cuento es verídico, ¿no? Y no es para hacer misticismo. Pero a mí me habían enseñado que la oración tiene poder, y yo no la encontraba en medio del pasto donde se me había caído. Y con mis 4 o 5 años, yo no me puedo acordar la edad, me puse de rodillas y le pedí a Dios que pudiera aparecer esa medallita. Y cuando abro los ojos estaba exactamente delante mío. Y tengo esa imagen grabada, porque Dios es capaz de responder a la oración de un niño, aunque su pedido pueda ser totalmente insignificante. Y hoy miro para atrás y digo, ¿por qué pavada toqué el trono de Dios? ¿No? Hace poco compartí en una reunión de oración que un libro que estoy leyendo que se llama Cuando oramos, él cita un comentario, el autor, que dice: ¿quién se animaría a despertar, a molestar a un rey a las 3 de la mañana para pedirle un vaso de agua? ¿Quién se animaría a molestar a un rey despertándolo a las 3 de la mañana para pedirle un simple vaso de agua? Solo alguien, su hijo. A todos los demás, el rey los pulverizaría por hacer una cosa así, pero a su hijo no. Tal relación, dice el autor, es la que tenemos nosotros con Dios. Entonces, qué bueno que vos hoy pienses que no es insignificante tu necesidad, no tu capricho, que no es insignificante, que para Dios toda necesidad de su hijo es importante. Los que somos padres sabemos que cuando tenemos hijos en distinta edad, para el hermano mayor, la necesidad del hermano menor le parece una pavada, porque le salió mal el dibujito en jardín. Claro, el otro ya está en 6º grado y está viendo matemática más complicada. Y ve que llora porque le salió mal el dibujito y enseguida el hermano mayor lo mira como desde arriba y le dice: ¿vos te angustiás por esta pavada? Yo tengo que estudiar ecuaciones de 2 incógnitas y vos te molestás porque te salió mal el dibujito. Es que proporcionalmente el problema es exactamente igual. Y nosotros como padres tenemos que intervenir, que el problema es proporcional a la persona. No podemos comparar situaciones entre sí. Por eso un problema que para vos es una pavada, claro, para el otro puede ser realmente importante. Y Dios tiene la capacidad, la sensibilidad de detectar qué tan grave, qué tan hiriente es para nosotros el problema. Por eso entendemos esta historia y este milagro a la luz de la sensibilidad de Jesús. Si nosotros lo miramos en sentido estricto, es una pavada lo que pasaba. Porque nadie salía lastimado, en el peor de los casos saldrían algunos peleados o enojados con los novios, pero no hubiera pasado más que de eso. No estaba en juego la vida de nadie, ni la salud, ni la tormenta, ni nada. De eso estaba en juego. Y sin embargo Jesús se toma el trabajo. Qué bueno sería que te lleves esta imagen en esta mañana. Que el pacto con Dios, que Dios ha celebrado en la cruz del Calvario, no es solo para las cosas terribles y catastróficas, que las hay y Dios claro que actúa ahí, pero es también ahí. Dice que Dios está, dice Isaías, en la altura y en la santidad y con el pobre y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y sanar el espíritu de los quebrantados. Dios habita en la altura y en la santidad y con el pobre y humilde de espíritu. Así dice la palabra. Dios está en los dos lados, en la altura y en la santidad, pero también con el pobre y humilde de espíritu. Así que qué bueno que vos no prejuzgues si lo que vos necesitás es grande o chico. Presentalo. Nosotros les enseñamos así a nuestros hijos. Porque uno ora por el examen de los hijos y ora. Mañana Valentina tiene un examen muy, muy fuerte y uno ora porque le vaya bien. Y ayer, gracias Pastor Juan, porque él me dice que siempre ora él por los exámenes. Y uno dice un examen, ¿no? A ver, los que hemos tenido que rendir muchos exámenes en nuestra vida, uno contextualiza y sabe que no es una cosa grave.
un examen. Sin embargo, en ese contexto es todo. Es todo. Por eso comparar siempre es injusto. Dios mira cada persona y cada necesidad. Por eso Jesús actúa acá. Y dice que había 6 tinajas de piedra llenas de agua conforme al rito de purificación, porque los judíos usaban el agua para purificarse. Se tenían que lavar las manos, se tenían que lavar los pies. Había cuestiones rituales que no vienen al caso hoy comentar. Pero estaban esas tinajas de agua, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. O sea, eran tinajas de buen tamaño. Pero Jesús le dice, llenen esas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces Jesús dijo, llévenselas ahora y lleven esto al maestresala. Y en ese proceso, que no tuvo nada de espectacular ni para que las luces se encendieran, el agua fue transformada en vino. Alguien dijo que este es un proceso natural. No hay ningún proceso natural que transforme el agua en vino. Es un milagro. No hay manera de que agua se vuelva vino. Esto es un milagro. Ahora, me gusta esto de llenarlos hasta arriba, porque Dios llena. Dios no trabaja a vasos vacíos. Por eso la Biblia dice, sed llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino, dice Efesios 5, antes bien sean llenos del Espíritu. La plenitud tiene que ver con que Dios quiere llenar. Dice la Biblia en Colosenses que Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, o Efesios, no me acuerdo cuál de las 2 cartas, pero la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios quiere llenar nuestras vidas. No quiere ser un vasito medio vacío. No quiere ser, ¿vieron como esa ensaladera que nadie... Yo me acuerdo cuando nosotros estudiamos en Buenos Aires que como ni mi hermano ni yo queríamos limpiar la tartera, dejábamos un pedacito así de tarta. Quedaba la lapicera enorme y un pedacito así de tarta, que nadie se lo comía para no tener que lavar la lapicera. Entonces quedaba ahí, quedaba un rato, ¿no? Hasta que alguien decía, la sacamos de la heladera. Pero Dios no viene a hacer un pedacito, una cosita ahí, como a ganar, a probar con 4. Dios no quiere eso. Dios quiere llenar nuestras vidas. Pero ya tenían agua las tinajas. Dice que tenían agua. Pero sin embargo Jesús les dijo, llénenlas, y las llenaron hasta arriba. Bueno, una copita más de vino, ya está, que zafen con una copita. No, las vamos a llenar. Y les falta agua y pónganle más, porque vamos a llenar. Qué bueno es cuando vos pensás que Dios viene a llenar. No pienses en un Dios mezquino, porque Dios ha llenado su tierra de vida, ha llenado la primavera de flores, ha llenado su mundo de aves, ha llenado su mundo de seres. Dios ha llenado la tierra. Y cuando Adán y Eva son creados, Dios les dice, llenen la tierra. Porque dice la Biblia que del Señor es la tierra y su plenitud. Dios quiere la plenitud. Dice la Biblia, lo dice David, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Dios quiere plenitud en tu vida y en la mía. Y si nosotros no le damos lugar a esa plenitud, es nuestro problema. Es porque le decimos, ya está bien, Señor, no llenes la tinaja, con esto me alcanza. No, vamos a buscar la plenitud. Y dice que llevaron esta agua convertida en vino, se la llevan al mayordomo, al que administraba, un poco al coordinador de este casamiento. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no sabía de cómo venía la cosa, aunque sí lo sabían los sirvientes porque habían sido testigos del fenómeno. Llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Esto sabemos que aún hoy se hace así, porque el paladar se va insensibilizando. Esto pasa inclusive con las comidas, es decir, si nosotros arrancamos con una comida fuerte, si la segunda comida, el segundo plato es más débil que el primero, no les vamos a sentir el mismo gusto que al primero, porque las papilas gustativas se van insensibilizando. Los que catan, los que se dedican a la cata de vinos, no pueden ir pasando de un vino al otro, porque no van a ser buenos jueces. Tienen que comer algo, recuperar la sensibilidad del paladar para hacer una cata confiable del vino. Entonces el maestresala dice,
pero estamos guardando el buen vino para el final. Esto no lo hace nadie. Y no lo hace nadie. Porque Dios no hizo y bueno, zafemos con unos tetrabric, ¿viste? Ya está. Ya para milagro, aguantemos con el tetra. No, vamos a poner un buen vino. Y me encanta que Dios hace un milagro premium. Mira, yo me anoté una frase que te la quiero decir en esta mañana. El reino de Dios no tiene outlet. El reino de Dios no tiene outlet. No hay cosas de Dios que se vendan en el mercado de segunda selección. Porque lo de Dios nunca es de segunda selección. Dios trabaja premium. Porque Él es así. No puede ser de otra manera. Ser de otra manera sería negarse a sí mismo. Y por eso qué bueno que vos pienses que este Dios es el que pacta contigo. Por eso, para cerrar la idea, cuando pensemos en el pacto con Dios, no pensemos, un pacto. Un pacto es como firmar un contrato. A ver dónde está la letra chiquita del contrato. A ver en qué me están estafando. A ver en qué me están metiendo el perro. Acá hay algo. Todos los que tenemos que firmar algo sospechamos que vamos a terminar perdiendo. ¿Por qué? Y se lo mandamos al abogado, y se lo mandamos a un segundo abogado, y hacemos todo lo posible para que no nos estafen, porque estamos tan acostumbrados a que nos estafen. Mira, el pacto con Dios no tiene letra chica. Es más, es tan raro ese pacto que Dios dice, mira, yo voy a poner todo para que este pacto funcione. Vos lo que tenés que hacer es aceptarlo. Y por eso a tanta gente le suena extraño. Y por eso Pablo dedica toda una carta, que es la carta a los Gálatas en el Nuevo Testamento, para entender que la salvación es por gracia. Si todavía no lo entendiste, yo quiero decirte en esta mañana que Dios puso todo en el pacto. Todo lo que había que poner. Solo espera que vos y yo entreguemos con fe nuestro corazón a Él. Yo no sé si todos los que estamos aquí, porque claramente no conozco a todos, hemos tenido una experiencia personal con Jesús. No estoy hablando de ser cristiano. Maxi Pugliaro dice que es cristiano. No sé en qué sentido lo dice. Quizás realmente él ha entregado su vida a Cristo. Quizás lo dice en un sentido social. No lo sé. Solo Dios lo sabe. No pongo en tela de juicio su convicción. Pero no estamos hablando acá de un cristianismo religioso. Estamos hablando acá de un encuentro con una persona. Estamos hablando acá de encontrarte con el Jesús que es capaz de intervenir en tu vida, aún para necesidades que vos mismo las calificás como insignificantes. También para las grandes. También para las cosas importantes. Entonces, qué bueno que vos hoy entiendas que Dios puso todo en el pacto. Vengan, dice la Biblia, que ya está todo preparado. Ya está todo preparado. Dios dejó la mesa servida. Dios dejó la puerta abierta para que todos pasemos hacia esa invitación. Y por supuesto es una invitación que tiene compromisos, como todo pacto. Pero en el compromiso que yo tengo la garantía que Dios va a estar ahí para asistirme. Porque a los cristianos también, usando la figura de aquí, nos falta el vino. A los cristianos también nos tocan noches de sombras. A los cristianos nos toca también a veces salir corriendo porque no escuchamos latidos, como le pasaron ayer a Ruth y Matías. Y gracias a Dios la bebé está muy bien. A nosotros también nos tocan salir corriendo. A nosotros también nos tocan noches y días de preocupación, como le tocó ayer a Elsa con su pico hipertensivo, y estamos felices de que estés aquí, Elsa. A nosotros también nos tocan cosas. Nos falta el vino. Porque no hay garantía. Es más, Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero que dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos la garantía de que Él está venciendo, de que Él ya ha vencido en realidad. Y por eso qué bueno sería que vos en esta mañana te lleves de este tiempo, no una historia colorida de algo que ocurrió hace 2000 años, sino un Dios presente hoy.
que tu fiesta arruinada, que la arruinaste vos o te la arruinaron, tu fiesta vacía donde ya no hay festejos, donde hace rato que las copas están vacías, las telarañas han crecido y ha pasado mucho tiempo de tu última sonrisa, es bueno que sepas que ese mismo Jesús está presente hoy acá. Y está esperando que vos le digas, yo no tengo vino, yo no tengo nada, mi tinaja está vacía, no tengo nada para brindar, no tengo nada para ofrecer. Y le puedas decir, como le dijo María a Jesús, falta esto. Y puedas tener también la humildad de obedecer, porque los siervos podrían haber dicho, este me está pidiendo algo ridículo, como que llene las tinajas de vino de agua. Esta gente incrédula mostró más obediencia que la que a veces mostramos los cristianos. Que cuando Dios nos dice que hagamos algo, no lo hacemos. Y después reclamamos por qué no pasa lo que nosotros decimos que queremos que pase. Y la pregunta es, ¿pero vos hiciste lo que yo dije que había que hacer? Queremos que sanes nuestra tierra. Segunda Crónica 7:14. Pero yo quiero sanar la tierra, pero ¿qué pasa con mi pueblo? Hay cosas que tengo que hacer yo. Hay cosas que tengo que hacer yo. Y si nunca lo hiciste, hoy es el día para acudir a Jesús. Hoy es el día para decirle, mi tinaja está vacía. Estoy vacío. Quizás tenés todo, ¿eh? Quizás tenés un pasar, un trabajo, una familia. Y quizás decís, con los parámetros de la sociedad, hoy estoy muy bien. Pero en la noche, o en la soledad, o cuando te enfrentás a tu propio yo, tenés que reconocer que la tinaja está vacía. Y qué bueno sería que en esta mañana, que hemos hablado de Dios de pactos, y que termina una semana donde hemos pensado en el pacto matrimonial, pienses que Dios también quiere entrar en pacto con tu vida. Y tengas 12, 15, 18, 20, 50, 60, 73. Dios quiere realmente llenar tu vida con un vino nuevo. Y qué bueno que en esta mañana puedas decir, yo quiero eso, yo necesito eso. Hay muchas cosas que quiero, pero Señor, esto lo necesito. Porque nosotros queremos muchas cosas, pero ¿cuáles de las cosas que queremos necesitamos realmente? Y déjame decirte que hay algo que vos no sabés si lo necesitas, pero que lo necesitas. Y es encontrarle un destino a tu vida eterna. Porque tu vida ya es eterna, eso no está en duda. Pero lo que sí es necesario saber es qué destino le vamos a dar a esa vida eterna. Y Cristo vino para que tengamos vida, y vida de nuevo en abundancia. Lo dijo Jesús. Vida en abundancia. No una vida de préstamo, no una vida de outlet, una vida en abundancia. Con problemas, pero en abundancia. Con luchas, pero en abundancia. Con tinajas, a veces sin vino, pero en abundancia. Porque Él va a suplir todo lo que nos falta. Mi Dios, pues, decía Pablo, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero invitarte a cerrar tus ojos, ¿sí? Y quisiera que también lo hagas vos que estás viendo este video en tu casa y puedas decirle a Dios, Señor, hoy vengo con una tinaja vacía. Termina un año y miro para atrás y digo, ¿qué hubo de valioso en este año? ¿Qué aporté yo a mi propia vida? ¿Qué aporté yo a la vida de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mi familia cercana? ¿Qué aporté? ¿Tengo algo para dar? Qué bueno sería que en esta mañana digas, Señor, mi tinaja está vacía. Yo necesito que la llenes con tu poder. No quiero el vino hecho por los hombres, quiero el vino de Dios, quiero el Espíritu Santo, quiero la presencia tuya en mi vida.
Quizás he llenado mi vida de un montón de cosas en estos años, de dogmas, de religiones, de fetiches, de oscurantismo, o de cosas nobles como trabajo, profesión, estudio. Pero qué bueno sería que en esta mañana vos digas, yo quiero llenar mi vida con cosas permanentes. Señor, yo te pido en esta mañana que cada corazón que está vacío, que cada corazón que siente que necesita de tu plenitud, pueda buscarte. Y como hizo María en esas bodas, acudir a Jesús y plantearle nuestra necesidad. Y María dijo, no tienen vino, y nosotros hoy necesitamos ir a Jesús y decirle lo que no tenemos. Y contarle a Jesús lo que no tenemos. Y pedirle que Él intervenga. Porque Él es el que tiene el poder. Él es el que murió por vos y por mí. Él es el que derramó su sangre. Él es el que entregó todo. Él es la garantía del pacto. Él es el que puso todo en el contrato. Está esperando que nosotros nos acerquemos con corazón sincero y digamos, Jesús, sí, yo creo. Yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que entres a mi vida y me salves y me restaures. Hoy te lo pido.